buenos días. Empezamos este día reavivándonos con la palabra del Señor. Levítico capítulo 24 nos va a empezar hablando acerca del aceite para las lámparas y los panes para la mesa. Habló el Señor a Moisés y dijo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas, machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión las dispondrás. Las lámparas que estaban en la parte sur, entrando al lugar santo, es decir, a la izquierda del sacerdote, necesitaban combustible, y ese combustible no podía ser mejor que el aceite de las olivas. El aceite que traía el pueblo, el sacerdote Aarón, era el que lo tenía y lo disponía para las lámparas. Luego le dice: y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante del Señor. Estas tortas, que eran hechas de flor de harina, debían ser puestas en 2 hileras, de 6 y de 6. Más o menos, un efa pesaba 20 libras al peso actual. Si eran, en este caso, dice 2 décimas, estamos hablando de unas 4 libras. Ahora, estas tortas, dice el versículo 8, debían ser puestas cada día de reposo, continuamente. Es decir, que al siguiente día de reposo se retiraban las que estaban viejas y se ponían las tortas nuevas. Verso 9 dice: y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa. El verso 7 decía que sobre estas tortas debía ser puesto incienso puro. Esas tortas, al ser sacadas, podían ser comidas por Aarón y por su familia, y el incienso debía ser quemado. Versículo 10 nos va a contar una historia. Dice que en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió de entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Éxodo capítulo 12, versículo 38, nos dice que cuando el pueblo salió, también salió una multitud que no pertenecía a Israel, pero que deseaba ir junto con los israelitas. Posiblemente este muchacho era parte de esa multitud que acampaba a un lado del campamento, no en medio de las tribus. El hijo de esta mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo entonces. Lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Dice el nombre en mayúscula. Hay versiones que dicen el nombre de Dios. Sabemos que los israelitas no pronunciaban el nombre del Señor por respeto, porque para ellos era mucho pronunciar el nombre de Dios. No se lo merecían según su pensamiento. Ellos decían la palabra Adonai, el Señor. Pero ahora viene y blasfema en el nombre de Dios. Ellos lo toman preso y lo meten a la cárcel, dice el versículo 12, hasta que les fuese declarado por palabra del Señor qué hacer con él. El Señor habló a Moisés y le dijo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Recordemos que cuando las manos se ponían, en este caso, en el día de la expiación, se ponían sobre aquel macho cabrío que era para Azazel, se estaba devolviendo el pecado que había producido un día el enemigo del hombre. En este momento, cuando se ponía las manos sobre aquel hombre, se estaba diciendo: es tu pecado, tú blasfemaste, y sobre tu cabeza está pesando. Los hijos de Israel hablarás, dice el Señor, y les dirás: cualquiera que maldijere a Dios llevará su iniquidad. El tercer mandamiento nos dice que no debemos blasfemar, no debemos jurar en el nombre del Señor. Verso 17 nos dice: asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte, y el que hiere algún animal ha de restituirlo, animal
por animal. El Señor va poniendo límites. El respeto a la vida. Pero el que mataba a hierro, más abajo dice, a hierro debía morir, ojo por ojo, diente por diente, rotura por rotura, dice el versículo 20, lesión por lesión. Esta ley la hablaremos un poco más adelante, más específicamente. Pero, querido amigo, querido hermano, nosotros necesitamos respetar a los demás, respetar aún a los animales, que aunque el Señor los creó inferior a nosotros, son criaturas de Dios. Verso 22, un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy el Señor tu Dios. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según el Señor había mandado a Moisés. Qué importante poder hoy pensar que el Señor nos pide que primero respetemos su nombre. Él nos dio mandamientos que cumplir. Recordemos que Él es el dueño de todo cuanto existe, el dueño de nuestra vida, y hoy quiere dar bendición para usted y para mí. Que hoy el nombre de Dios no sea mal usado entre nosotros, sino más bien que oremos al Señor porque cambia nuestras vidas. Qué hermoso saber que el aceite, que es símbolo del Espíritu Santo, hoy quiere estar dispuesto, ese mismo Espíritu Santo, a trabajar en nuestras vidas. Y el pan, que es Cristo, aquel que dio su vida en la cruz por nosotros, Él está intercediendo como abogado ante el Padre por usted y por mí. Que Dios le bendiga en este día.